hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Ya prácticamente todos en el Perú y mucha gente que nos ve en el extranjero está repitiendo ese lema. Por supuesto no. Dirigimos a Keiko Fujimori, habrán visto en videos pasados que estamos lanzando con nuestro equipo de producción, que la madre de Keiko le dice: no solamente tienes cara de diablo, sino que actúas como un diablo. Qué infeliz frase, pero a la candidata Keiko parece que no le preocupa. A nosotros sí, si es que pretende llegar a la presidencia. Lo neurálgico de estos aportes, que son para, por cierto, el profesor primario, el agricultor, el campesino y el rondero Pedro Castillo, que intenta la presidencia del Perú, estoy seguro que va a ir con éxito, es tratar de transmitirle lo que creo conocer, la parte del derecho constitucional. Quiero decirte, Pedro, que ya tú debes saberlo, hemos tenido en la República 12 constituciones, que hay también otra salida a la que hemos venido explicando respecto a la Asamblea Constituyente, es que se llegue a un consenso, a un acuerdo. El mejor ejemplo es la Constitución de 1979, que después, luego de una dictadura, las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo y llevaron a cabo la reforma total y la nueva Constitución, una asamblea, donde el gran Haya de la Torre la presidió, ganando un sol, que era el cheque mensual que recibía. Increíble. Y la Constitución última, la que nos rige el 93, que también fue un consenso, a excepción de un partido que se demoró un poco en participar. Yo dudo, Pedro, viendo lo fraccionado y los grandes intereses que tiene este nuevo Congreso que ya se eligió, que puedas lograr un consenso. Pero la esperanza no se pierde. Este video va a ser centrado a demostrar el tráfico de cocaína dirigido por Keiko Fujimori, que ahora pretende ser presidente. Y como explicamos, ya nuevamente ha hecho el pacto con su hermano, también metido en el tráfico de cocaína, Kendi Fujimori. Pero exagero, Noriega Salaverry está díscolo, no. A las pruebas me remito, como dicen los abogados. Cuando yo fui candidato a la presidencia del Perú en 2011, acuérdate, Keiko, tú también eras candidata. Y se me ocurrió, por ese pensamiento que, por decir, lo tenemos en nuestro imperio, los incas, que tú, por cierto, tienes en el imperio japonés el pensamiento. Yo me acordé de algo que estamos trabajando ahora y estoy seguro que vamos a lograr contigo, Pedro, ya de presidente de la República, traer los restos de Fernandito Tupac Amaru, el hijo menor del gran libertador de América que vio morir a sus padres en la plaza de armas de Cusco. Pero hasta ahora no hay ninguna respuesta, ni de Lagarto, cuando era presidente, Vizcarra, tremendo sátrapa, ladrón, y del presidente Sagasti, que me imagino está ocupado en muchas cosas. Pero ya tenemos los restos detectados allá en Madrid, en la iglesia San Sebastián, en la calle Atocha 39, justamente por alguien tan importante como el doctor Aldo Olchese, que ha logrado detectar estos restos. Por eso me inspiré en ese momento de candidato, en ese imperio, y saqué el chicote, acuérdate. A ti no te di chicote porque a la larga eres una dama. Narco, pero eres dama. Le di chicote en forma totalmente teórica al zángano de tu esposo, cuyo padre, de este norteamericano que no trabaja y dice ganar miles, que su padre estuvo preso allá en Estados Unidos porque era un delincuente. También le saqué el chicote a 4 más: a Ollantumala, que llegó a la presidencia, a PPK, a Toledo y a Castañeda. Y los 5 terminaron presos, incluido tú, Keiko, que has estado 3 veces presa y estoy seguro que vas a estar nuevamente en prisión. En fin, una vez que terminó mi candidatura,
yo no soy ladrón ni pienso serlo. Mientras tú sin trabajar, Keiko, viajabas en avión privado, yo iba en burro. Pero dije, ¿dónde saca tanta plata? Este inservible Keiko nos ha engañado diciendo que una rifa, una gran rifa organizada por él, tiene los fondos para la campaña de 2011. Me fui a buscarlo al ministro del Interior, porque la norma dice que para hacer una rifa Keiko tenías que sacar una resolución del Ministerio del Interior. Nada. Una doctora que me reservo el nombre me dijo, doctor Noriega Salaverry, Fujimori, Keiko no ha hecho nada. No ha presentado los boletos de la rifa, los premios, cuánto ha recaudado. No se ha burlado del Perú. Entonces comencé a indagar y llegué a la conclusión que tu amado Joaquín Ramírez, parte de otra organización criminal, ya te había abastecido de dinero producto del narcotráfico. Tremendo hallazgo. La china Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves. Sí, me dijo. ¿Pero qué dijo exactamente este personaje? Primero, aseguró haber sido informante encubierto de la DEA durante 10 años y que tras frecuentar de manera muy cercana al entonces secretario general y financista de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, lo grabó en reiteradas ocasiones. En una de ellas, él le habría hecho esta grave revelación. Estamos conversando y me dice, tú sabes que la China me dio 15 millones de dólares en la campaña anterior para lavarlos. Entonces le digo, como para verificar, la china Keiko Fujimori te dio 15 millones de dólares para que los laves. Sí, me dijo. ¿Y el audio donde dice Joaquín Ramírez que recibió 15 millones de dólares? Eso lo tiene la DEA. ¿Y cómo se explica que usted nunca lo pudo copiar? ¿Por qué? Porque atrás mío venía un carro, escuchando, una camioneta de ellos, escuchando todo lo que yo conversaba, porque en mi carro habían micrófonos. De tal forma que la gente que me recibió la grabadora se quedó admirado por lo que él había escuchado. Me dijo, esto es bomba, me dijo, esto es importantísimo. Y yo le di la grabadora y él se quedó con esa grabadora y al siguiente día me dieron otra. Esto remeció las más altas esferas del partido fujikeikista y pese a que la lideresa defendió a Ramírez, igual su salida de la campaña y del cargo fue cosa obligada. La fiscalía inició una investigación sobre los ya mentados y presuntos 15 millones de dólares que Jesús dijo que Joaquín le dijo que Keiko le dio, y esas pesquisas se sumaron a las ya iniciadas en el año 2014 contra Ramírez. La idea era determinar el verdadero origen del generoso patrimonio de un ex cobrador de combi que se había convertido en magnate e investigar un presunto desbalance patrimonial relacionado con el lavado de activos. Hay dos propiedades que Joaquín Ramírez compró en Lima, que sobrepasan los 3 millones de dólares. Que esas propiedades le entregó a Keiko Fujimori para su campaña. Luego él compró acá, en esa misma época, compró acá 2 departamentos, que vienen a ser como 4 millones más, le van más de 7 millones. Más los grifos que compró en Perú, ahí están los 15 millones de dólares, porque fue una cadena de grifos. Ahí suma aproximadamente los 15 millones de los que estamos hablando. En ese momento se levantó la abogada de Keiko y el abogado de Joaquín protestaron que no, que eso no debería constar en actas porque de eso no se está investigando, que no sé cuánto. O sea, se pusieron furiosos. Actualmente Keiko Fujimori enfrenta 4 investigaciones fiscales: los presuntos aportes fantasmas de la campaña presidencial de 2011, los cócteles de 2016, el caso de las anotaciones en la agenda de Marcelo Odebrecht, aumentar Keiko a 500 y hacer una visita, y esta por el caso Joaquín Ramírez y el piloto Jesús Vázquez. Y como somos decididos, el 2011, no ahora, que recién hablan de ti en el narcotráfico. No. Hace 10 años presenté la denuncia ante acá en Chorrillos a toda la fuerza policial contra el narcotráfico. Fue una anécdota. Vinieron acá a mi estudio, una vez presentada la denuncia, muy atentos, 5 policías, doctor Noriega Salaverry, el general jefe de narcotráfico de todo el Perú, quiere hablar con usted. Diga usted la hora y el día. Fui a visitarlo, cerró la puerta, nos quedamos los dos solos con el general, sacó a la secretaria. Estábamos, Keiko, acuérdate,
Tú eras candidata para ser presidenta contra el traidor Ollanta en segunda vuelta, claro. ¿Y qué me dice el general? Oiga, la señora Keiko puede ser la próxima presidenta. A usted, Noriega Saavedra, que tiene gran futuro político, no le conviene esta denuncia. Si usted quiere, la rompo y no pasa nada. Oiga, ¿qué se ha creído? No la rompo. Es más, la amplío y presenté la ampliación a la denuncia. O sea, el narcotráfico, acuérdate de tu papito, de tu api, que estuvo metido también con el que te pagó justamente, dice tus estudios en Estados Unidos. Entonces con eso él después ha dicho, bueno, mis hijos estuvieron en el extranjero, yo he gastado tanto, pero acá tenía yo un dinero que justificaba. Se gastaron $1.225.000 por los estudios de Keiko en Estados Unidos. No permitas que nos gobiernen una vez más. Información de utilidad pública. Datos de los registros de asistencia y de licencias del Congreso. Keiko congresista. En más de 4 años, faltó a 500 sesiones al Congreso. 223 días de licencia por viajes al extranjero. De las 42 sesiones de la Comisión de Economía del Congreso, solo asistió a 7 sesiones, recibiendo 1.060.000 soles en los 4 años de labor parlamentaria, del dinero del pueblo. Que estamos averiguando qué has estudiado, porque en cada declaración vemos que eres una inepta a la N. Y acá quiero relevar la figura del fiscal José Domingo Pérez, como abogado, como todo su equipo que dirige contra la corrupción. Y por supuesto de un hombre valiente, sumamente decidido, honesto, justo, el juez Richard Concepción Carguancho. Cuando me encontré con él hace mucho tiempo, le dije, en Cusco, donde yo vivo, defendiendo a 13, 14 organizaciones de campesinos, lo aplaudimos. Yo los defiendo en forma de honor. Y usted por primera vez ha metido a un expresidente de la República preso. En ese momento era Ollanta, con su cómplice, la ladrona Nadine, su esposa. Estos hombres están amenazados ahora, porque tú les lanzas amenazas con tus secuaces, con tus sátrapas, Keiko Fujimori. Pero ¿por qué quiero rescatar a José Domingo Pérez? Y esto tiene que saberlo el extranjero, porque inclusive mucha gente acá en Perú no lo sabe. José Domingo Pérez, decidido, puesto a derecho, te ha denunciado. ¿Por qué, Keiko? Por organización criminal. Y ha pedido 30 años de prisión para ti. Y voy a hablar como abogado penalista. ¿Por qué te tipifica de organización criminal? Tú eres un ignorante. Y los que te asesoran, pues, mucho más. Organización criminal está determinada en el procesal penal y en el Código Penal, sobre todo en la Ley 307 y el artículo 317 del Código Penal. 3 o más personas se reúnen, elucubran delitos y lo llevan a cabo, es organización criminal. Y eso es fuerza popular. Tú has recibido plata de ese, uno de los grandes millonarios de Perú, el primero, Carlos Rodríguez Pastor, a quien conozco, conocí a su padre, a su abuelo, yo era presidente del Rotary Club de Lima y le hicimos un gran evento a su abuelo. Y fue su nieto, el número 1 en millones de Perú. Pero es un bandido, Carlos, que me va a saber y escuchar. Para mí primero está la patria y después la amistad, inclusive con tu familia. Tu abuelo no hubiese hecho eso. Has hecho un monopolio en plena pandemia de todas las farmacias y nos sigues robando. Cuídate. Como el otro bandido, Dionisio Romero, ambos los veía en el Club Nacional, donde están, pues, siguen. Justamente fue Dionisio, Keiko, acuérdate, que te llevó en una maleta más de $3,5 millones. El delito es flagrante. Es para meterlo preso a Dionisio. Y estoy seguro que José Domingo Pérez lo va a lograr con Richard Concepción Carguancho. Y voy a decir por qué. Primer delito, esa plata no era de Dionisio Romero, era de Credicor, donde Dionisio tiene el 6% en acciones. O sea, ha agarrado plata de los otros socios. Donde hay plata nuestra, de los peruanos, de las AFP, eso es un delito. Y segundo, tú decías no, es plata que me dio Dionisio, pero no era delito electoral. Oh, no era falta, no era nada, no. Pero si a ti te lleva, no seas pues tan ignorante, Keiko, $3,5 millones del Dionisio en una maleta de dólares, eso es lavado de activos, pues. Entonces,
Tu organización criminal ya está tipificada y José Domingo Pérez lo ha cumplido. ¿Cuántos narcocandidatos han habido en estas elecciones? 49 narcocandidatos en 18 regiones del Perú. ¿Cuántos de estos han resultado electos? 21 narcocongresistas. ¿Cuántos de estos narcocongresistas pertenecen a Fuerza Popular? 14 narcocongresistas en igual número de regiones. Ahora, la pregunta, ¿no? Una pregunta que es importante es: ¿cuántos de estos narcocongresistas son patrones de firma? Son las cabezas de la firma. 10 de ellos son las cabezas de firmas, son hoy congresistas. Es decir, a diferencia de los años 80 y 90, que el narcotráfico financiaba políticos, esta vez son los propios narcotraficantes los que han pasado a la política. Son los que entran al Congreso a ser congresistas. Son los narcos, 10 jefes de clanes de la droga, ¿no? Un clan es un clan familiar y 4 son narcocongresistas por haber sido financiados por los clanes. Lo cual quiere decir de que si Fuerza Popular ha tenido 17 narcocandidatos al Congreso, ¿no?, en 15 regiones del Perú, quiere decir de que Fuerza Popular ha sido financiado en esas regiones por el narcotráfico. Un caso emblemático: Puno, San Martín, ¿no?, Huancavelica, Ayacucho, ¿no? Podemos seguir mencionando otras regiones, pero es ahí donde el narcotráfico ha mostrado su verdadero poder económico. ¿Y qué explicación dan? Cócteles, rifas, ¿no? Obviamente no puede salir tantos millones, ¿no?, lo que formalmente informan. Acompañado por algunos agentes policiales, Demetrio Chávez Peña Herrera, ex líder narcotraficante del Perú, caminaba con tranquilidad rumbo a su libertad luego de 22 años de condena. Luego de unos minutos se dio tiempo para responder diversas interrogantes. Volvió a señalar que pagó cupos a Vladimiro Montesinos y aseguró que el expresidente Alberto Fujimori tenía conocimiento pleno de la narcoactividad. Hay unos documentos de que hay unos documentos desclasificados que plenamente Alberto Fujimori tuvo conocimiento de las actividades, la narcoactividad. ¿Él sabía? Por supuesto, claro, porque hay documentos desclasificados del Congreso norteamericano. Por momentos mostró las marcas provocadas en su cuerpo y cabeza por las torturas recibidas por Vladimiro Montesinos. Aprovechó para pronunciarse sobre una eventual victoria de Keiko Fujimori en las próximas elecciones. Sería nefasto un gobierno realmente de Keiko Fujimori, porque en realidad pues dentro de todo tienen una cruz que cargan ellos. 3 requisitos básicos para meterte presa, como lo ha hecho 3 veces. Primero, que hay indicios que supongan futuros delitos. Segundo, que esos delitos supongan 4 años o más pena privativa de la libertad. Y tercero, se divide en 2: peligro de fuga, y lo otro es obstrucción a la justicia. Tú, Keiko, eres la que más obstruye la justicia acá, con tus trolls y con tus bandidos que te siguen. En este chat, Keiko Fujimori les ordenaba a los congresistas de su bancada lo que tenían que hacer, y ellos solo obedecían, aplaudían y gritaban, tal y como se les había ordenado. Esto ocurrió el día de la elección de Daniel Salaverry como presidente del Congreso. Por eso en ese momento la congresista Yesenia Ponce, que reingrese, así ha reingresado. Becerril dice: llegó Yesenia, votará por nosotros y mostrará su voto. Keiko dice: cuando Daniel vaya a votar, solo aplausos, no arengas. Becerril dice: ok. Letona dice: ok. Keiko dice: aplaudir a Vilcatoma y Segundo también. Efectivamente, se oyen aplausos a Segundo Tapia y a Jenny Vilcatoma. Keiko dice: gritar, ganó la democracia, y todos obedecen en coro.
hay 56 votos en la lista 2. La lista número 1 tiene 69 votos. La lista. Keiko dice que Daniel vaya a saludar a Vitocho y Daniel obedece. Y estas amenazas, como ahora lo estás haciendo con tu ignorancia al profesor Pedro Castillo, no le digas terrorista, no, lo único que sabes y en tu mente cuadrada, porque estamos averiguando en qué te has graduado con la Plata de Montesinos en Estados Unidos, porque me dicen que fuiste tan vaga como cuando eras congresista que no asistías. Te explico, tienes que transmitir qué cosa es la lucha de clases que lo acusas al profesor. Y si lucha de clases es lo que yo aprendí en la universidad y que en estos momentos se da en el Perú, ya no es lucha, va a ser una confluencia de clases. Escucha Keiko Fujimori, nuevamente estoy seguro encarcelada, porque Pedro, estoy capaz, totalmente, estoy decidido a precisarlo y a entenderlo, que va a ser un complemento de clases. Entonces, simple y llanamente, está demostrado los delitos, y del extranjero me llaman y me dicen, ¿cómo es posible? Una mujer que lo único que piensa en estos momentos, y lo ha declarado, es indultar a su padre, que está con 25 años de prisión por ladrón y asesino. Ese es su objetivo. Oiga, es increíble. Y que ella está, no solamente José Domingo Pérez ya te metió presa, no, ya estamos en control de acusación, ya estamos en juzgamiento. ¿Y qué cosa buscas? Claro, según la Constitución, ¿no es cierto? El 117, solamente al presidente de la República, escuchen los peruanos para que no nos dejamos engañar, al presidente de la República se le puede acusar por cerrar el Congreso, en tanto y en cuanto no sea el artículo 133, que ya lo hemos explicado en otros videos con 2 caídas de gabinete, o no convocar elecciones cuando debería serlo, o irse contra los órganos electorales y por traición a la patria. O sea, que vamos a tener una Keiko Fujimori durante 5 años con 15.000 folios que ha presentado José Domingo Pérez pidiendo 30 años de prisión. Esto sería una vergüenza y una burla para todo el mundo. Repito el eslogan que ya se escucha por el Perú y el extranjero: hija que ataca a su madre, ataca al Perú. Que Dios nos libre de Keiko Fujimori. Hasta la próxima. Gracias.